Hoy quiero hablarles de el ego. El ego es ese constructo o es ese enemigo que hoy en día a muchas personas ataca. Es ese ente, ese ser, esa forma que de alguna manera hay que enterrar, que de alguna u otra manera tenemos que sacar de nosotros, sacarlo para que ya no exista, porque te comportas egocéntricamente y resulta de que si no dejas de comportarte egocéntricamente es que tienes ego. Y que si quieres ser espiritual, que si quieres ser una persona sana emocionalmente, mentalmente, entonces tienes que desarrollar el ego. Pero en medio de lo que sé, en medio de lo que he aprendido, quiero darles mi opinión. En este caso puedo decirles que el ego como tal es un constructo de mi persona, del yo. Mi ego como tal es todas esas creencias, esas formas de relacionarme, de hablar, de ser, de actuar, de pensar que he construido desde que nací hasta la edad que tengo y que voy a seguir construyendo hasta que me muera. Entonces, ¿qué pasa? El ego no es algo que nosotros tengamos que desterrar. El ego no es algo que simplemente decidimos hoy que vamos a dejar y se va. Porque no es así. El ego es nuestro yo. El ego somos nosotros. ¿Qué pasa? Estoy de acuerdo en que sí se puede hacer algo al respecto con el ego. Y es que podamos moldear ese ego, esa forma de pensar, de hablar, de comportarnos y de relacionarnos con los demás, moldearlo de una manera mucho más sana. Para nosotros poder no desterrar el ego, sino moldearlo, lo primero que tenemos que hacer es renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra percepción, la manera de cómo vemos e interpretamos la realidad que observamos. Esa es la única manera, no de deshacerte del ego, no de botar el ego y que se vaya porque por arte de magia el ego se va. No, es una manera de moldear el ego, de renovar el ego, porque es que el ego es yo, es mi personalidad. Por ejemplo, en mi personalidad, yo era una persona que me relacionaba muy a la defensiva. Entonces muchas de las cosas me las tomaba muy personal. Pensaba que era un ataque que alguna persona estaba ejerciendo contra mí, con cualquier palabra que dijera, cualquier comentario, cualquier cosa. Entonces todo me lo tomaba personal. Ahí hay un ego herido, o sea, hay un pensamiento, hay un constructo de mi yo, que dice: todo lo que dice fulano, todo lo que dice perano es para atacarme. Es que fulano hace porque me quiere hacer daño a mí. Y en realidad no es así. ¿Qué pasa? Que una cosa es yo lidiar con mi ego y otra cosa es cuando mi ego se junta con el ego de otras personas. Sucede mucho en las familias. Por ejemplo, en mi familia, donde yo nací, donde yo me crié, todos tenemos un ego totalmente diferente. ¿Qué significaría dejar nuestros egos? No significaría dejarlos, significaría moldearlos, significaría reestructurar ese pensamiento, esa manera de sentir, esa manera de ser que hace que yo me relacione de manera conflictiva con los de mi alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo no quiero o cuando yo no puedo, pues simplemente voy a vivir en una guerra continua, una guerra constante con los demás. ¿Por qué? Porque vivo en una guerra constante conmigo misma, porque no me conozco a mí misma, porque ni siquiera sé por qué reacciono como reacciono, por qué se me vienen los pensamientos que se me vienen, por qué digo lo que digo, por qué me tomo todo personal. Ese es el ego en el sentido negativo de la vida, que igual no existe sentido negativo ni sentido positivo, existe para mí personalmente un sentido primario. El sentido primario es ese que nosotros vamos aprendiendo cuando somos bebés, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, y que empieza a cambiar a raíz por ahí de los 30 años, y digo empieza a cambiar pero de una manera, dar un polo, una vuelta
pero totalmente significativa, que empiezas a cambiar tu manera de ver, de pensar, te empiezas a cuestionar cosas, porque ya hay otras funciones más en tu cerebro que se activaron y que te dan la oportunidad de observar más allá, de que ya las decisiones que tomes ya sabes que van ligadas a unos resultados a futuro y que no es solamente momentáneo, de pronto como son las decisiones que toma un adolescente, como son las decisiones que toma un niño, como son las decisiones que toman personas de 20, 25 años, aún de 30, 40, porque a veces tampoco se basa en la edad, sino como en esa capacidad de profundizar en sí mismo y decirse, en realidad esta vida que llevo vale la pena, en realidad la manera de relacionarme, en realidad las personas que tengo a mi alrededor, vale la pena relacionarme como lo hago. O sea, empezar a notar, pero ¿por qué tengo ciertos conflictos? Porque siempre, ¿qué me conlleva ir al conflicto? Porque cuando pasa X situación me siento mal, porque siento rabia, porque siento celos, porque siento miedo, que al fin y al cabo son un sinfín de cosas, de emociones, de sentimientos que al fin y al cabo van ligadas a unas emociones. Y son esas emociones primarias, que si nosotros como adultos, porque en realidad un adulto no es una persona que tiene muchos años o que ya cumplió su mayoría de edad, no, un adulto es una persona, un ser, un ego, un yo, que ya se reconoció, que sabe que lo conlleva a tener malas relaciones, que lo conlleva a tener una mala salud física, una mala salud mental, que lo conlleva a ser víctima de tantas cosas, que lo conlleva a ser en determinadas maneras una persona infeliz, que lo conlleva a ser una persona que repite y repite y repite y repite situaciones. Si eres capaz de hacerte preguntas profundas, ¿qué pienso yo personalmente? No estoy diciendo que tenga que sucederle hacia todos, pero que a partir de cierta edad nos puede suceder a muchas personas de que entramos como en una crisis. Que inclusive crisis viene de la crisálida y es como una especie de momento, un capullo, un momento mágico para uno evolucionar, para uno dar un salto en esa manera de ser, de pensar, de comportarse, de respirar, de verle significado ya a la vida, a muchas cosas que vienen conforme van viniendo los años, sino que muchos no se cuestionan, muchos no piensan, pero porque siempre que me relaciono con las personas resultamos discutiendo, porque siempre resultamos en esto, porque no soy capaz de tolerar una conversación difícil, o sea, porque en realidad hay muchas personas adultas con una manera de pensar muy inmadura, que por más de que evolucionemos de una manera literal, porque todos los seres humanos somos evolución, pues así como nacemos, empezamos siendo un embrión, después pasamos a ser un feto, después pasamos a ser un bebé, después pasamos a ser un infante, después pasamos a ser un niño, después pasamos a ser un preadolescente, un adolescente, un adulto mayor o un adulto joven. O sea, es como una evolución que sí o sí es necesaria de la vida, o sea, que hace parte de la vida. Y lo mismo la forma de comportarnos, no toda, pero en su mayoría. La mayoría de las personas tiene una manera primate, una manera animal de comportarse, o sea, una manera de fábrica, como digamos así, algo que simplemente se encendió y hace sus funciones, pero no avanzó, no evolucionó de manera propia. ¿Por qué? Porque no conoce su manual, porque no es capaz de conocerse a sí mismo. ¿Para qué es una emoción? ¿Qué característica tiene cada emoción? ¿Por qué llega esa emoción? Las emociones son botones que nos avisan de algo que está sucediendo. Por lo regular, la mayoría de las reacciones son en automático, son de manera inconsciente. Para que dejemos de relacionarnos de una manera inconsciente, tenemos que hacer consciente lo inconsciente, y para eso tenemos que renovar nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Para eso tenemos que practicar nuevas maneras de relacionarnos, tenemos que generar nuevos hábitos, esos hábitos que se van convirtiendo en un estilo de vida. Porque así se empieza sin saber, pero se necesita querer saber, se necesita querer conocerse a sí mismo, no para abandonar el ego.
El ego no se abandona porque el ego soy yo, sino para reconstruirlo, reconocerlo, modificarlo, renovarlo. Eso es lo que se hace con el ego. ¿Y cómo se hace? Con conocimiento. La mayoría de personas sufren porque desconoce qué es lo que lo conlleva a repetir una misma situación. ¿Qué es lo que le conlleva? Lo que lo lleva a tomar las mismas decisiones. ¿Qué es lo que lo conlleva a reaccionar de la misma manera ante cierta cosa que se le dice? ¿Qué es lo que lo conlleva a sentir celos? ¿Qué es lo que lo conlleva a estar en un estado constante de estrés? O sea, ¿qué es lo que lo conlleva a sentir ansiedad? Y todo eso que no conocemos, cómo se maneja, cómo se va construyendo, que la mayoría de todas esas reacciones son del ego, o sea, de nuestro yo, lo que construimos desde niños. Entonces, ¿qué pasa? Que guardamos emociones, sentimientos, olores, imágenes, sensaciones que de niños nos dieron o una muy buena sensación o una muy mala sensación, o un muy buen pensamiento o un mal pensamiento, o nos dieron una muy buena forma de ser o una no tan buena. Nos llenaron de creencias que nos llevan hacia adelante o nos llenaron de creencias que nos limitan. Entonces, ¿qué es trascender el ego? O sea, modificar el ego, darle la vuelta al ego, cambiar todo, polarizarlo o no polarizarlo, aprender a estar en ese sentido medio, entender para qué es cada emoción, cuándo puedo dejar que aflore, aunque normalmente lo ideal sería que cada que una emoción llegue, yo la sienta, me permita sentirla sin juzgarla, pero que la conozca para saber para qué está. Por ejemplo, yo mucho tiempo de mi vida, inclusive todavía, pero ya lo manejo mucho, y es que soy una persona controladora, soy una persona celosa, soy una persona que tiene miedo a ser abandonada. Ya no, o sea, ya le he dado una vuelta a mi ego, una persona impulsiva, una persona que tiene no un carácter, sino un genio fuerte. Muchas cosas que construí con lo que tenía, con lo que la vida me dio, con lo que Dios me dio, con lo que mi familia me mostró en ese lugar donde nací. Si yo me quedo con eso, simplemente voy a llegar a esta edad que tengo, que son 43 años, y no hubiera cambiado ni siquiera un poquito, porque estaría dominada por mi ego sin modificar. Entonces el ego no se abandona, el ego no se elimina, el ego se transforma. Nosotros somos energía y la energía no se destruye, la energía se transforma. Entonces, mi invitación el día de hoy es: no pienses en eliminar el ego, no pienses en botar el ego, no pienses en decir es que el ego es malo, el ego no sirve, porque estás hablando de tu yo. Piensa cómo vas a modificar ese ego, qué vas a hacer, qué quieres aprender, no tanto qué quieres, porque de querer queremos muchas cosas, pero como les digo a mis hijos siempre, entre un niño y un adulto hay una diferencia abismal, y es que el niño sabe lo que quiere, pero el adulto sabe lo que le conviene. Y muchas veces no todo lo que nos conviene nos gusta. Inclusive, por eso muchas personas prefieren quedarse en tal como están. Hay demasiadas personas que le huyen al desarrollo personal, al desarrollo mental, al desarrollo espiritual. Hay personas que están tan cómodas, pero tan cómodas en una zona, hicieron una zona de confort con puras creencias ilimitantes. Hicieron un acolchonadito para vivir cómodos en esa manera de ser, y pusieron una barrera que se llama yo soy así, y al que no le guste, de malas. Eso es nada más que miedo, eso es nada más que ignorancia, porque ¿cómo voy a decir yo? ¿Cómo voy a cambiar? O sea, ¿cómo voy a dejar de ser? Y no se trata de dejar de ser o
o de que simplemente convertirme en otra persona, no. Se trata de mirar cuáles cosas te llevan a tener una vida más plena, qué personas, situaciones, lugares, aprendizajes, qué te lleva a tener una vida más plena y qué te lleva a tener una vida de sufrimiento, qué personas te acercan más al drama y qué personas te dan más calma. No estoy diciendo que una sea peor que la otra, pero que cuando ya somos adultos podemos elegir dónde queremos estar. Con las personas que me generan estrés, que me liberan cortisol, con esas personas voy a aprender mucho, voy a aprender calma, tengo que aprender misericordia, perdón, pero aunque todo eso ya tuve que haberlo trabajado dentro de mí. Pero esas personas son como una especie de entrenador, como quien dice, si tú eres impaciente, vas a trabajar la paciencia. Si tú eres una persona impulsiva, vas a trabajar la serenidad. Si tú eres una persona que no sabe poner límites, te van a enseñar a poner límites porque hasta donde aguantes. Entonces, ¿qué? Te llevan a una de dos. Ese tipo de personas te llevan a querer crecer y conocer para qué y por qué se comportan así. ¿Qué puedo hacer yo con respecto a mí para no sufrir mentalmente por ese comportamiento? Pero también está la otra opción. Puedo armar un colchoncito, sentarme ahí tranquila a sufrir porque mi entorno es una... Solo esas dos opciones tenemos. El sufrimiento en realidad o nos impulsa o nos hace víctimas. Porque es ese ego lastimado, es ese ego mal construido que yo puedo reedificar. Ese ego que se construyó a base de ignorancia, ese ego que se construyó a base de creencias ni siquiera mías, impuestas por otros, porque yo todavía no había averiguado, no había estudiado, no había conocido ciertas verdades de la vida. Entonces simplemente daba por cierto todo lo que se me había dicho. Pero a medida que experimentas la vida y le tratas de hallar un sentido, estoy muy segura que vas a crecer. Creces, estás al otro lado de empezar a reedificar tu ego, porque el ego eres tú. Como quien dice, ¿cómo me conocen? Van a señalar tu ego. Ella es así, 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 me gusta de ella esto. Eso es un ego. O sea, el ego es el constructo que hay, social aquí, terrenal, material. Es ese yo, que muchos dicen que al momento de trabajar una parte espiritual hay que botar ese ego, pero no se puede, porque nosotros no podemos estar de un lado o del otro. Nosotros tenemos que ser unas personas neutras. Hay que vivir en el mundo sin hacer las cosas del mundo. Hay que imitar lo bueno y no imitar lo otro. O sea, hay que imitar todo lo que nos traiga a nosotros tranquilidad, paz. Lo que pasa es que es más fácil decirlo que hacerlo, porque requiere trabajo en mí. Requiere cambiar esos pensamientos, esos hábitos, porque si tengo hábitos de pereza, si tengo hábitos de mala alimentación, si tengo hábitos mal relacionales, un hábito de amargura, el hábito de la pelea, porque aunque no creas existe la adicción a la comida, la adicción a la pelea. Por ejemplo, una persona que tiene adicción a la pelea no puede tener una conversación amena con alguien sin estar buscando el modo de intentar terminar en conflicto con esa persona, esa conversación. Una persona adicta a la comida no sabe diferenciar o no quiere o no se ha puesto en determinada función de saber que el cuerpo tiene un ritmo, que hay ciertos momentos y tiempos que dura una digestión, que no todo el momento que siento algo aquí es hambre, también puede ser ansiedad, una necesidad de moverme, una necesidad de muchas cosas. Por ejemplo, creencias construidas que son limitantes. Yo tengo 43 años,
a mí no me duelen las coyunturas, a mí no me duelen las rodillas, yo soy capaz de sentarme en el piso y pararme cruzando las piernas sin necesidad de que eso sea un esfuerzo para mí. Pero digámoslo así, que en determinada manera yo hace mucho rato me cuido en la alimentación y me gusta hacer ejercicio de vez en cuando. Aunque duro ratos sin hacer ejercicios de cardio así, me gusta hacer sentadillas, me gusta hacer más que todo ejercicios de fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Creencia limitante. Es que lo que pasa es que a partir de cierta edad todo duele. Lo que pasa es que a partir de cierta edad el colon ya irrita. Lo que pasa es que a partir de cierta edad, y entonces ¿qué pasa? Ponemos afuera, proyectamos afuera en el resultado lo que es una acción y un hábito diario que yo hago. Pero como no quiero reconocer, no quiero, porque reconocer es volver a conocer el por qué me comporto así, por qué como tanto, por qué daño mi cuerpo, por qué daño mi mente con lo que escucho, con lo que veo, por qué daño mi mente con ciertas relaciones. O sea, sé por qué lo hago. Cuando te hagas la pregunta del por qué, vas a saber el para qué. Pero para eso se requiere algo que se llama disposición. Quien no requiere disposición siempre va a hallar culpables allá afuera. Lo que pasa es que si fulano no me hubiera dicho o no me hubiera contestado de determinada manera, yo no hubiera reaccionado así. No, lo que pasa es que no tienes control sobre tus reacciones. Lo que pasa es que en realidad yo cuando camino mucho siempre me da un hambre. No, lo que pasa es que mantienes una ansiedad que no has identificado y prefieres estar comiendo. Lo que pasa es que, ay no, es tan aburridor que yo prefiero buscarle pelea a este porque pues no le hallo como sentido a la vida sin pelear. No, lo que pasa es que te acostumbraste a pelear, que un sentido de calma te hace sentir frustrado, te hace sentir mal y necesitas la pelea. Es que si fulano, es que si esto, es que si el sol, es que si el agua, porque la mayoría de personas que no se hacen responsables de sí mismas van a buscar mucho culpable allá afuera. Por eso es que las creencias limitantes son parte del ego. Entonces no se trata de eliminar el ego, se trata es de reedificarlo, se trata de meditar en mi comportamiento, en mis pensamientos y esas creencias que tengo. ¿Cómo se reedifica una creencia? Adquiriendo conocimiento. Yo puedo creer que el arroz se hace de determinada manera, pero cuando investigo, cuando indago cómo en realidad se hace un arroz, veo que hay muchas maneras de hacer un arroz. Y el ego como tal no es algo malo, es simplemente ese constructo, vuelvo y repito, de lo que se pudo internalizar de una manera inconsciente en nosotros, desde que estábamos en el vientre, porque inclusive por eso existe la terapia gestal y de ahí para allá, muchas terapias de ahí para allá. Hay que saber identificar qué es lo que nos está causando algo de ahora, formas y reacciones en nosotros, sentimientos que nos lleven a comportarnos de determinada manera, que hagan que nuestras relaciones sean conflictivas. Pero también hay que saber que aprendimos de niños a relacionarnos de cierta manera y seguimos siendo adultos reaccionando desde esa forma que aprendimos de niño. Entonces, modificar, darle la vuelta al ego, es aprender a reconocer qué cosas, qué hábitos cogí de niño, que sigo usando hoy de adulto, que en realidad ya no me sirven. Por ejemplo, escucho a adultos decir, la verdad, inclusive yo lo decía, decir, lo verdad es que me da miedo que me abandonen. Y yo digo, o sea, ¿en serio te van a abandonar? Yo me miraba al espejo y decía, pero por Dios, ¿quién te va a abandonar? Al que se abandona es el que no tiene la forma de subsistir por sí mismo. Por ejemplo, en este caso, un niño, una persona con alguna discapacidad, algún adulto mayor que tenga una enfermedad o algo, a esas personas se abandonan. ¿Por qué? Porque no tienen cómo valerse por sí mismas. Pero una persona como uno que sabe trabajar, que sabe depender, que ya es adulto, que uno se hace responsable de uno mismo, a uno no lo abandonan. Uno simplemente rompe con relaciones, se separa de personas, se distancia de personas, se aleja de personas, pero a uno no lo abandonan.
Es como ese miedo, porque la mayoría de personas que tienen un miedo al abandono por lo regular fueron abandonados en su niñez de manera simbólica o literal. Porque la idea acá no es de que, es que no, a este no lo abandonaron porque vivió con su papá, porque vivió con su mamá, pero hay muchos padres y madres que están presentes pero son ausentes, no toman la verdadera responsabilidad sobre sus hijos. Y le sucede a la mayoría, porque inclusive a mí me pasó con mis hijos, en donde tuvieron una madre presente pero ausente por mucho tiempo. Entonces, digamos los que a medida que yo empecé a mirar qué era lo que me llevaba, por qué sigo repitiendo esto, por qué sigo comportándome de esta manera si me conlleva a sufrir, por qué sigo pensando de esta manera, que tengo una manera, una condición de comportarme repetitivamente, sí, pero si le pongo empeño, si le pongo disposición, si le pongo entendimiento, yo sé que voy a poder y en realidad uno sí puede. Lo único que uno necesita es buscar las herramientas, buscar las personas, la ayuda profesional, no profesional. Hay muchas formas después de que uno quiera, pero lo primero que uno tiene que es querer, porque si no quieres, ahí no hay poder humano, porque si tú estás conforme con la persona que eres, aunque le causes malestar a todo el mundo y dices, este soy yo y al que no le guste, pues queriendo obligar a todo el mundo a que se relacione contigo, independiente de la persona maluca que eres, pues déjame decirte que va a llegar un momento dado en donde las personas no van a tolerar más. Porque el hecho de que tú no quieras crecer como persona, sí quiere decir que hay otras personas que sí quieren crecer. Y esas personas que quieren crecer, cuando empiezan a crecer, empiezan a depurar relaciones, empiezan a depurar pensamientos, empiezan a depurar palabras, comportamientos, acciones, empiezan a depurar estudios y una infinidad de cosas que van conllevando a que uno vaya madurando, a que uno vaya relacionándose de una manera diferente, no mejor, diferente. Y esa manera hace que te sientas más tranquila, hace que te sientas más elevado de energía, hace que tu salud mejore, hace que las pocas relaciones que queden sean mejores, que sean conversaciones para conversaciones profundas. No quiero decir con esto que no se pueda uno tirar una charla poco profunda con alguien, pero que no se vuelva una costumbre, porque logramos tener personas cercanas como hijos, como padres, como hermanos con los que si no, todavía no están preparados para tener relaciones, conversaciones profundas o relacionarse de una manera más profunda, no tan superficial y tan vana, pues igualmente nos toca ahí seguir creciendo, seguir construyendo. Entonces, no, el ego no se el ego no se elimina, no se trasciende, no se bota, no, o sea, no es tu enemigo, no, es simplemente eres tú mismo, un constructo mal construido que tú puedes ir escarbando poquito a poco hasta que saques la mejor parte de él, que lo pongas de tu parte, porque mientras que no te hagas consciente, tu cerebro manipula todo lo que pueda. Tiene un sesgo de confirmación que toda palabra que tú digas, él te va a conllevar a vivir las situaciones necesarias para confirmarte que eso que tú dices es cierto. Entonces hay que cambiar hasta la forma en que hablamos, pensamos, en muchas cosas. Yo sé que no es fácil porque, vuelvo y repito, es un trabajo constante, sonante, hasta el último día, el último respiro, el último aliento, pero la idea es que estemos en ese camino trabajando arduo en nosotros mismos, construyéndonos. Y no siendo más, entonces cuéntame tú cómo vas con ese ego. ¿Lo estás trabajando o sigues simplemente diciendo, este soy yo, esta soy yo?